Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios los bendice. Reciban un saludo. Hoy viernes, gracias a Dios, es viernes. Viernes de matrimonios, viernes de pasar un fin de semana con la familia, viernes de disfrutar a la familia, viernes de todo. Así que aprovecha este tiempo que Dios nos está regalando en nuestra familia, nos está regalando también con amistades y también con la familia de la fe. Así que prepárate para que disfrutes lo que Dios ya te entregó, que es ese hogar, ese matrimonio, esa relación padres e hijos que necesitamos fomentar y llevar a más. Así que, pues bueno, un saludo. Antes de todo, quiero mandar un saludo a todas las personas que están conectando con nosotros. Un saludo a los campus que están viendo esta transmisión. Campus Zamora, Campus Álamo, Campus Tampico y toda la gente de Comunidad Poza Rica. Dios les bendice en este momento y estamos convencidos que vienen cosas padrísimos. Siempre hago mención de esto porque estoy convencido de que Dios tiene cosas impresionantes para ti, para mí. Y bueno, hoy es viernes de ministración de matrimonios, viernes de disfrutar y de descubrir lo que Dios ha preparado para ti y para mí en este día. Así que, ¿qué te parece? Mientras las personas siguen conectando, ayúdanos a compartir el link, ayúdanos a que esto llegue a más personas para que también sean totalmente bendecidos. Así como tú y yo un día nos hablaron de Jesús, un día conocimos de su poder y hoy estamos disfrutando de los beneficios de lo que Él hizo a favor de cada uno de nosotros. Así que compártelo, dale un like, dale en seguir esta página. Dios quiere traer bendición tras bendición a través de su palabra. Y lo que estamos haciendo es dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Así que pues seamos un factor de bendición. Vamos a orar para entrar de lleno a esta administración que sé que será de gran bendición para ti y para mí. ¿Qué te parece si cerramos ahí nuestros ojos y platicamos con el Señor para poner este tiempo en sus manos? Señor, en este momento queremos poner delante de ti este tiempo de ministración, este tiempo en donde tú hablas a nuestra vida, este tiempo en donde queremos seguir descubriendo lo que tú tienes para nosotros en el matrimonio. Sabemos que tú, Señor, has instituido el matrimonio para traer una bendición mutua, una bendición en pareja, y que podamos descubrir como pareja, Señor, todas y cada uno de los recursos que necesitamos para tener ese matrimonio fortalecido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bueno, hoy en día, a la vuelta de los años, hoy siendo una recapitulación de todo lo que es el matrimonio y las experiencias que hemos estado viviendo, mi esposa y yo, pues hay experiencias buenas, experiencias malas, experiencias más o menos en todas las áreas del matrimonio y lo que conlleva el mismo matrimonio. Y yo creo que hoy en día muchos matrimonios están pasando, o todos los matrimonios, estamos pasando por problemas, por crisis, por situaciones difíciles, por cada momento que nos dicta que puede ser una ruptura, que puede ser una tragedia, que incluso puede morir el matrimonio, puede morir esa institución que hemos nosotros aceptado con nuestra pareja, ¿no? Entonces, hay momentos en estos tiempos en donde ya sea pandemia, ya sea los frutos o las secuelas de pandemia a nivel social, como la falta laboral, como el cierre de negocios o el cierre de empresas o la reactivación de algunas empresas pero con recursos muy frenados. Total, todo esto llega a meter al matrimonio a un conflicto cuando no se está conociendo o no se tienen las bases principales para que pase lo que pase, el matrimonio pueda estar completamente fortalecido. Y aclaro, no estoy diciendo que no va a haber problemas en el matrimonio. Claro que va a haber problemas. No estoy diciendo que no vamos a pasar por crisis.
Claro que vamos a pasar por crisis. El punto es, ¿qué estoy haciendo en el momento de la dificultad en mi matrimonio? Todos los matrimonios tenemos tiempos difíciles. Todos los matrimonios tenemos momentos complicados. Pero si esos momentos difíciles y complicados no se atienden en el momento y correctamente, este matrimonio está en peligro de un fracaso y destrucción total. Necesitamos la intervención de la palabra de Dios. Y no me quiero escuchar religioso, pero necesitamos de Dios, necesitamos que Él intervenga, necesitamos que lo imposible para nosotros, Él lo puede hacer. La Biblia lo dice, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y necesitamos darle la oportunidad a Dios para que pueda venir y sanar y restaurar y traer libertad en nuestro matrimonio, en cualquier crisis, en cualquier dificultad que estemos atravesando. Llámese problema, orgullo, ego en el matrimonio, llámese infidelidad, llámese la falta de comunicación, la falta de finanzas, la falta de intimidad en el matrimonio. Son muchos factores que podemos estar atravesando en este tiempo, pero para eso tenemos la palabra, y la palabra nos ayuda a que tú y yo podamos tomar ese fundamento para que podamos salir más que vencedores en ello. Entonces, yo quisiera rápidamente entrar de lleno a la palabra y quisiera que pudiésemos ir al Evangelio de Lucas, al libro de Lucas, capítulo 17. Y hoy, últimamente, me he estado enfocando mucho en el Evangelio de Lucas, en leerlo y estudiarlo, te lo aconsejo. Es uno de los libros que más me han bendecido en la Biblia. 17, verso 11 al 19. Atención en esto. Y ayúdame con tu imaginación mientras leemos estos versos. Lucas 17, 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se prepararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate bien en estos puntos que estamos viendo en la palabra, y te pedí que te lo imaginaras, porque el ejercicio que vamos a hacer a continuación es plasmar nuestro matrimonio como esos 10 leprosos. Estos en el versículo 12, dice lo siguiente, dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí en este verso estamos viendo un grupo de personas que tienen una tremenda necesidad, que están pasando por un problema de salud, que sus vidas están en peligro. Y estas personas puede ser nuestro matrimonio. Y ahí es donde quiero embonar esta parte de la palabra y enfocarla específicamente al matrimonio. Así como ellos estaban pasando por un problema de lepra, la lepra se refleja en la carne, en la piel, en donde hay llagas, en donde una lepra demasiado avanzada, en su enfermedad, empiezan a caer trozos de piel, trozos de carne. Hay una descomposición horrible. Imagínate que en algunas áreas de nuestro matrimonio, en la relación de hombre y mujer, podamos tener ese tipo de problemas. Problemas como el orgullo, como lo dije hace un momento, el ego, la infidelidad, la soberbia, la indiferencia, la falta de comunicación, de intimidad, de relaciones sexuales en el matrimonio, de finanzas, todo ese tipo de problemas que rodean al matrimonio
puede ser esta enfermedad llamada lepra que está carcomiendo la vida del matrimonio, que está siendo completamente destruida, y el único destino y fin que tiene un matrimonio con enfermedades es que sea destruido totalmente, es que sea completamente fracaso rotundo. Cuando no hay intervención de aquel que sabe cómo y con qué puede quitar, curar, sanar esa enfermedad, el destino va a ser un rotundo fracaso. Y podemos ver hoy en día cómo después de la pandemia, si ustedes recuerdan, en la pandemia todos adentro, todos en casa, los primeros 2 meses muy bien, pero al tercero, cuarto, quinto mes empezaron a haber problemas fuertísimos en el matrimonio. Problemas en donde ya había una intolerancia a la pareja, problemas en donde la mujer y el hombre se sentían ahogados, problemas en donde empezaron a pasar más tiempo y empezaron a descubrir nuevas cosas que en la pareja que no fueron en su totalidad buenas o agradables dentro del matrimonio, sino que hubo un sinfín de conflictos. Hay una cifra en los Estados Unidos que mucho en el tiempo de pandemia hubo tantos divorcios, y yo no he podido revisar cifras, es más, no sé si existan esas cifras aquí en México, pero no requiero de cifras, sino podemos ver como muchos matrimonios después de pandemia, cuando nos dieron el primer banderazo de poder salir con sana distancia, con las medidas correspondientes, a matrimonios empezaron a tronar. Relaciones en el matrimonio, la comunicación empezó a tronar, había una intolerancia impresionante, y bueno, sigue sucediendo hoy en día. Ese tipo de problemas como los leprosos estaban pasando, podemos estarlos viviendo en nuestro matrimonio hoy en día. Y si no hay una intervención de alguien que sabe cómo curar, alguien que conoce cómo poder sacarnos de ese problema, el matrimonio está destinado al fracaso. Fíjate lo que dice el verso 13, dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que así como estos 10 hombres, estos 10 leprosos, dice que vieron a Jesús, alzaron sus ojos, vieron a Jesús y le gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia. ¿Qué quiere decir esto? En medio de una crisis, fíjate bien, voy a manejar 2 puntos. Primer punto, en medio de una crisis, clamamos a Dios, pero en ese clamor le clamamos no porque le conocemos, sino porque hemos oído que Él puede hacer algo. Mucha gente clama a Dios, no me estoy saliendo del punto 1. Mucha gente está clamando a Dios cuando siente el agua en el pescuezo, cuando el matrimonio está a punto de tronar, entonces empieza a clamar. Entonces empieza hasta jurar y por esta, que si me sacas de este problema, voy a cambiar, sienten el agua ya en el gogote que está a punto de ahogarles, y esa es una forma que estamos viendo que mucha gente mucha gente clama y busca a Jesús o busca a Dios, no porque le conozca, sino porque sabe y ha escuchado que Dios puede hacer algo. ¿Y cuál es el otro punto? Que muchos podemos clamar a Dios porque le conocemos, pero hace falta el tener la experiencia real de su presencia, de su restauración. Estas personas tenían el entendido de que Jesús hacía milagros, porque le reconocen y le llaman Jesús Maestro. Sabían quién era Él, sabían lo que Él había hecho, sabían que Él era alguien que podía ministrar y que milagros sucedían a través de su vida, pero no le conocían, no tenían esa experiencia personal con su presencia.
Muchos matrimonios se encuentran en ese punto. Muchos matrimonios saben que Dios puede sanar y restaurar el matrimonio, saben que Dios puede dar la fortaleza para perdonar, para traer sanidad en las lastimaduras que mutuamente el hombre y la mujer se hacen en el matrimonio, pero les falta la experiencia, les falta el experimentar el poder creativo de Dios. Y para que eso suceda, yo necesito creer, necesito estar convencido, necesito yo en mi vida conocer, tener esa intimidad a través de entablar una relación personal con Dios, no impulsada por la crisis, el temor, el miedo, sino que sea impulsada porque realmente tengo la necesidad de que Él puede traer sanidad y restauración, de creer que Él tiene el poder para hacer lo que yo no puedo hacer. Muchos no podemos perdonar por algo que sucede en el matrimonio. Muchos nos cuesta esa parte, pero cuando entendemos y conocemos el poder y el amor de Dios, empezamos a conocer, a tener intimidad, a entablar una relación con Dios, que ahora yo puedo amar a mi pareja, no nada más con el amor eros, el amor que yo puedo dar a ella como matrimonio, como hombre a mujer o viceversa, sino que ahora también puedo amar a mi pareja con el amor de Dios. Y el amor de Dios nos dice en Corintios 13 que todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo sino el bien de los demás, que el amor de Dios no termina. Y ese es otro punto que después vamos a ver, pero podemos conocer y tener la experiencia de su poder, y que solamente a través de esa experiencia de su poder podemos ver cómo los milagros creativos suceden en nuestro matrimonio. Y eso es algo padrísimo que Dios quiere que tú y yo lo podamos hacer. Estos 10 leprosos dieron un adjetivo calificativo a Jesús y le dijeron maestro. Es que ellos sabían que Él tenía ese poder, ese conocimiento. Ellos sabían que Él a través de ese adjetivo calificativo que nombraron a Jesús como maestro, Él tenía el conocimiento para poderles ayudar en el problema que ellos estaban pasando. Así que hoy un consejo es que el Señor quiere que tú y yo no nada más sepamos que Él puede enseñarnos cómo salir de este problema, sino que al momento de que tú y yo le conocemos y tú y yo creemos en su nombre, ahora estaremos disfrutando de esa experiencia de sanidad en el área matrimonial, en donde la lepra, y vuelvo a poner ejemplos como la falta de comunicación, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, el ego, la infidelidad, todo eso, esa lepra puede ser quitada y nuestro matrimonio puede ser restaurado por Dios. Amén. Versículo 14 dice: cuando Él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron completamente limpiados. Aquí voy a ver 3 puntos importantes. Número 1, dice el verso, dice cuando Él les vio. Fíjate bien esta parte. Jesús primero los escuchó, estuvo atento a lo que estaba diciendo, pero aquí maneja este versículo 14 algo bien importante. Dice que Él les vio, Él los vio. Él puso su atención completamente a el clamor, a la petición que estos 10 leprosos estaban mostrando a Jesús. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer en nuestro matrimonio? Poner toda su atención, porque Él es el único que sabe cómo y tiene el poder de sanar la lepra que puede existir en el matrimonio, que puede existir en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de discernir o entender las cosas en el matrimonio o entender a nuestra pareja. Él es el único que puede. Él es el único que sabe cómo. Así que hoy el Señor quiere poner toda su atención en el clamor que tú y yo estemos levantando para que nuestro matrimonio sea completamente restaurado. Sigue diciendo: id y mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Fíjate qué padre es esto. Aparte de que para que tú y yo podamos tomar la restauración y la sanidad en el matrimonio, aparte de que el Señor pongas toda su atención en ti, porque eres importante para Él, porque Él anhela que tú y yo le pidamos, porque Él quiere que tú y yo estemos reconociéndole a Él que Él es el único que puede traer esa libertad y sanidad para nuestro matrimonio. Aparte de eso, dice que les dio una indicación. El Señor les dio indicación. Lo que necesito, el primer punto para que mi matrimonio empiece a entrar en una restauración, es obedecer la indicación de la palabra. Y aquí uno puede decir, ¿cómo van a empezar a imponer? Ahí nada más nos dicen lo que tenemos que hacer, ahí te lavan el coco. En ese tipo de reuniones y de grupos y de iglesias, solamente lo que quieren de ti es el dinero. Uy, hay tantas cosas que pueden estar alrededor de nosotros, influenciando equivocadamente nuestra decisión para ver el resultado de algo bueno en nuestro matrimonio. Y aquí el consejo de la palabra es práctico. Jesús es práctico. Jesús no se anda quebrando la cabeza. El que se quiebra la cabeza y el que lo hace impráctico, difícil y complicado somos nosotros. Aquí el Señor les dijo a estos leprosos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Palabras textuales de Jesús, del Salvador, del Rey de Reyes, diciendo, vayan, id a los sacerdotes y presentarse como testimonio de lo que está sucediendo en sus vidas. Para que nosotros podamos iniciar esa restauración en nuestros matrimonios, necesitamos obedecer a la indicación de la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo somos intencionales en poner por obra el consejo que recibimos de la palabra de Dios a través de nuestros pastores, a través del grupo de liderazgo, entonces veremos cómo el poder de Dios empieza a actuar. ¿Por qué? Porque dice, punto 2, dice ahí que al momento que ellos iban caminando, fueron limpiados. Cuando tú y yo somos intencionales en nuestro matrimonio, en el proceso de que estamos obedeciendo, en el proceso que hemos decidido creer, en el proceso que hemos decidido conocer más a Jesús, en ese proceso la lepra estará desapareciendo completamente. Y de hecho esta enseñanza, no dije el nombre, perdón, se llama Milagros Progresivos en el Matrimonio, Corazón Agradecido. Y el milagro progresivo que Dios quiere traer en nuestro matrimonio es semejante a los de estos 10 leprosos, que cuando fueron intencionales, fueron obedientes a la instrucción en el tiempo y proceso que ellos iban caminando, sus vidas, su cuerpo, su carne, su enfermedad empezaba a ser quitada, sus cuerpos empezaron a ser limpios. Hoy Dios quiere limpiar nuestro matrimonio cuando tú y yo obedecemos y somos intencionales a la palabra. ¡Qué padre es esto! Yo quisiera que pusieras en la caja de comentarios un hashtag y pongas quiero ser intencional o pon intencional en mi matrimonio. Dios quiere que tú y yo estemos disfrutando de este milagro progresivo. ¿Y por qué es milagro progresivo? Porque mientras estamos caminando y obedeciendo y estamos enfocados en conocer más de Jesús, en creer lo que Él hizo a favor de cada uno de nosotros y también lo que Él hizo a favor en el matrimonio, es que Él es quien hace el cambio. Él es quien nos convence. Él es quien produce el querer como el hacer. Filipenses 2:13 lo dice, Dios produce el querer como el hacer en su buena voluntad. A través de que Él produzca ese querer y ese hacer, ese anhelo y esa congruencia de lo que está queriendo nuestro corazón, en ese momento los milagros progresivos suceden. Pero recuerda, es Dios quien hace las cosas. No es que la esposa le esté apresurando al esposo diciendo, hey, órale, porque si tú no vas, yo no voy, porque si tú no oras, yo no oro, porque si tú no lees, yo no leo, porque si tú no le hablas en un momento de conflicto por buscar un consejo a los pastores, yo tampoco le voy a hablar. Y si tú no cambias, yo tampoco voy a cambiar. No es así. Quien produce el querer como el hacer es Dios.
Entonces el milagro progresivo en el matrimonio es así. Yo no puedo apresurar, yo no puedo imponer, yo no puedo pedirle a mi esposa que camine como yo quiero que camine en el matrimonio y en el conocimiento de la palabra. Yo no puedo estarle amenazando. Es que si no vas, si no te conectas, si no asistes, no. Porque el cambio no lo hago yo hacia ella o ella hacia mí. El cambio lo hace Dios. Y es por eso que la palabra nos está diciendo aquí, ¿quieres el milagro progresivo para que la lepra se quite del matrimonio? Entonces sé obediente, sé diligente, camina, cree y conoce lo que es Jesús para tu vida. Y tu cuerpo, llamado matrimonio, estará siendo sanado. Y ese es el objetivo y propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que seamos intencionales. Sé intencional en buscar la presencia. Sé intencional en estar agradando a Dios. Que tu esposa o tu esposo de repente no quieran, tú sé intencional. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo Dios sí va a ser fiel en tu vida. Dios sí va a ser fiel en tu andar y accionar en fe. Así que nos conviene ser intencionales. Versículo siguiente. Dice del 15 y me voy a ir de corrido hasta el 19 y termino con esto. Dice, y se postraron, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y se levantó y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate bien en este punto. Esta parte de que una vez que Dios es fiel en mostrar la restauración en nuestro matrimonio a través de la obediencia, de la diligencia, a través de poner por obra, de creer, de conocer más el corazón de Jesús para tomar los beneficios en nuestro matrimonio, su fidelidad es evidente en los cambios. Pero, ¿qué tan fieles somos nosotros al permanecer en aquel que trajo sanidad en nuestro matrimonio? Y aquí la Biblia dice que fueron 10 los que caminaron, fueron 10 los que tenían el mismo problema, fueron 10 los que fueron diligentes, fueron 10 los que fueron intencionales, fueron 10 los que obedecieron, fueron 10 los que se enfilaron a obedecer la indicación de Jesús al grado de llegar a los sacerdotes y presentarse como testimonio de que había una sanidad. Fueron 10 personas. Y si son matrimonios, entonces serían 5 matrimonios. 5 matrimonios que fueron intencionales, 5 matrimonios que obedecieron, 5 matrimonios que creyeron y que empezaron a conocer, 5 matrimonios que fueron diligentes a la indicación del consejo de la palabra. Pero, ¿qué pasa después de ello? Una vez que se soluciona el problema, una vez que el Señor es fiel, una vez que ya salimos del conflicto, nos sentimos tan aliviados, nos sentimos con que se quita ese peso de culpa, ese peso de rechazo, ese peso de condenación en nuestra vida. Entonces, 9 de ellos no regresaron. Una vez que tomaron la sanidad y que esa culpa y que esa condenación y que ese rollo, esa lepra fue quitado completamente de sus vidas, ellos siguieron con sus vidas. No se habla la palabra más de ellos después de este hecho. Solamente se habla de uno, y estoy terminando. Ese uno era un samaritano, era un extranjero. Ese uno vuelve y se postra su rostro en tierra. Eso significa adoración. Él regresó a adorar a aquel que le había sanado.
Él regresó a ser agradecido y lo dice literalmente. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, versículo 16. Esta persona fue agradecido con Dios por lo que había sucedido. Fue agradecido con Jesús por lo que había sucedido. Con esto termino. ¿Qué necesitamos, matrimonios? Dios va a ser fiel. Dios va a rescatar tu matrimonio. Si es que hay una enfermedad. Si es que tú y yo podemos identificar algo que está equivocado en el matrimonio. Por eso te pedí al principio. Imagínate esto de 10 leprosos. Ahora trasládalo a nuestros matrimonios. Entonces, si hay algo que compagine, Dios quiere traer sanidad, libertad, prosperidad a tu matrimonio. Pero también, una vez que su fidelidad sea evidente, Dios quiere y Dios anhela y Dios espera que tú y yo volvamos a Él y que permanezcamos en su presencia, permanezcamos en esa relación personal con Dios, que tú y yo sigamos descubriendo más el corazón de Dios. Y no te hablo de un cambio de religión ni un coco wash. Yo te estoy hablando de que puedas conocer a aquel que Él es el único que ha hecho algo por ti y por tu matrimonio para que puedan estar bien. Y es entregar su vida en la cruz del Calvario para que a través de ese sacrificio tú y yo podamos disfrutar un estilo nuevo de vida. Y fíjate, con esto ya ahora sí te prometo termino. Fíjate que dice que de los 10, solamente uno regresó. ¿Cuál es la diferencia de los beneficios de una persona que permanece y una persona que ya no vuelve? Una persona que solamente alivió su carga, una persona que vio la solución, la tomó, pero no regresó y no permaneció en el Señor. Esa persona solamente recibió sanidad. Esa persona solamente recibió ese milagro y se acabó. Pero aquel que es agradecido y regresa, no nada más recibe la sanidad, sino dice en el verso 19 que recibió la sanidad y le dijo el Señor Jesús, dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él recibe salvación. Él recibe ese regalo que trae un sinfín de accesorios que nos ayudan para una vida de éxito en el matrimonio. La palabra salvación se traduce como libertad, sanidad, restauración, prosperidad, rescate, liberación, salida, puerta. Imagínate, aquellos que solamente tomaron el milagro, pero no decidieron caminar con Jesús, solamente tomaron ese milagro y se acabó, ya no se habló más. Pero después el que es agradecido recibió el milagro y recibió salvación, recibió prosperidad, recibió libertad, recibió sanidad, recibió rescate, recibió la salida a todos y cada uno de sus conflictos. Qué impresionante es el regalo de Dios. Así que hoy nos conviene permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere seguir haciendo cosas. Él quiere seguir mostrando su fidelidad en nuestros matrimonios cuando tú y yo permanecemos en Él. Amén. Así que nos conviene y yo te quiero animar. Seamos intencionales en esto. ¿Sale? Un saludo a todos. Terminamos esta transmisión y quisiera orar rápidamente por tu matrimonio y declarar esta palabra en bendición. Padre, te doy gracias por las personas que conectaron con nosotros. Hoy te pido que esta palabra, Señor, esté dando fruto al 100% en sus matrimonios y que toda lepra, que todo problema en el matrimonio que nos puede llevar a un destino de fracaso y de muerte en el matrimonio, hoy, Señor, tú como el maestro, tú como el que conoce cómo sacarnos de estos conflictos, perdonando nuestros errores, quitando culpabilidad, quitando condenación. Hoy, Señor, a través de creer y conocer tu nombre, a través de obedecer, ser intencionales en poner en práctica el consejo y en la búsqueda de tu presencia, podemos disfrutar de esta sanidad, de este milagro creativo. Pero también queremos tener un corazón agradecido. Permanecer, Señor, en tu presencia, porque podrán venir más problemas y habrá más conflictos, pero cuando permanecemos en ti, recibimos la prosperidad,
la sanidad, la restauración, el rescate y la salida para todo lo que pueda venir más adelante en nuestro matrimonio. Dicho de otra forma, Señor, tú estás blindando y estás cubriendo nuestro matrimonio por el resto de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice, familia. Nos vemos este domingo 10:30 en Comunidad Poza Rica. Te esperamos. Sé intencional, busca del Señor y te esperamos ahí con un corazón agradecido este domingo para que juntos disfrutemos de su presencia. Dios te bendice. Bye.